las inversiones que el Tesoro de la provincia de Formosa ha realizado desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy. Es decir, son 7 meses aproximadamente. Cuando se constituye este Consejo, el presidente del mismo, el señor gobernador de la provincia, imparte directivas para las distintas áreas y nosotros comenzamos a instrumentar esas directivas en políticas concretas para enfrentar esta contingencia que en ese momento poco sabíamos de lo que iba a ocurrir, pero ya sus consecuencias en el mundo nos demostraban que era un enemigo poderosísimo. Nosotros recibimos, por ejemplo, la primera directiva de realizar el equipamiento del hospital monovalente para la atención de la emergencia COVID-19. Es decir, lo que se había proyectado y programado como un hospital exclusivamente interdistrital, el Hospital Evita, había que transformar gran parte del mismo en un hospital para atender la emergencia. Allí salimos no solamente la provincia de Formosa, sino distintas provincias argentinas a adquirir equipamiento para la atención de pacientes con COVID. Es así que para comprar respiradores en esos primeros meses era una carrera contrarreloj, no había en la Argentina, había que comprar en China, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos como anécdota respiradores adquiridos a una fábrica de la ciudad de Córdoba, pero posteriormente la misma recibe la directiva de producir exclusivamente para el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Es decir, respiradores que estaban señados no nos podían entregar en esa oportunidad. Otro de los ítems importantísimos que había que cumplir era proveer de una flota de ambulancia especialmente preparadas para el traslado de pacientes COVID-19, que no son las ambulancias comunes, son aquellas que tienen un equipamiento muy particular, cuentan con respiradores portátiles, etcétera, etcétera. Esto se provee, se compra rápidamente, se adquieren las ambulancias y luego el equipamiento se hace en otra ciudad de la Argentina. Otro punto importantísimo era prever sitios alternativos de alojamiento para pacientes leves de COVID-19 para cuando los hospitales estuvieran saturados de pacientes comenzar a derivar a esos sitios alternativos. Y así comenzamos a equipar lo que es nuestro estadio cincuentenario, lo que es el estadio de Argentinos del Norte, en la ciudad de Clorinda, y algunos otros lugares de la provincia que también están en miras de ser equipados si llegamos a esa alternativa. Reforzar los planes alimentarios provinciales, y así se reforzó partidas para el Plan Nutrir, también para el área de comestibles, una tarjeta de la provincia, es decir, reforzar los planes sociales de la directiva. Garantizar la compra de insumos y medicamentos específicos para atender la contingencia. Todos salimos a comprar medicamentos para atender pacientes COVID-19 y también los precios, por supuesto, comenzaron las especulaciones de siempre. Readecuar y ampliar las partidas presupuestarias de las áreas de salud, seguridad, educación y fundamentalmente el área social. Estos fueron a grandes rasgos las primeras instrucciones que teníamos que llevar a cabo de distintas áreas ante esta emergencia que de golpe apareció y que desde el punto de vista económico no estaba prevista en ningún presupuesto. Es decir, había que readecuar las partidas y había que ver qué gastos podíamos dejar de hacer para invertir en este ataque decidido a la pandemia del coronavirus. Y a la fecha tenemos estos grandes rubros que les voy a ir detallando rápidamente en qué consisten. El rubro equipamientos, por ejemplo, ha insumido hasta la fecha
950.912.732 pesos. En equipamiento fundamentalmente está la inversión que a través del Fondo Fiduciario Salud se realizó para el equipamiento no solamente del hospital de la contingencia que funciona en el Interdistrital Evita, sino también equipamiento para otros hospitales, como es el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Por ejemplo, la ampliación y readecuación del laboratorio de medicina molecular. Eso también tuvo un costo importante. También la compra para equipar hospitales con distintos tomógrafos y aparatos de avanzada necesarios para hacer análisis a estos pacientes que se fueron adquiriendo. También tuvimos en equipamiento la provisión de camas, colchones, sábanas, etcétera, para distintos centros que se iban adecuando. También equipamientos de refrigeración. No se olviden que uno puede colocar en un estadio las camas, los demás insumos, pero debe tener en cuenta que hay que mantenerlos a una refrigeración adecuada para esos probables pacientes leves que allí puedan ser derivados. También la provisión de equipos sanitizantes y de desinfección. Ustedes deben haber visto túneles raros de ingreso a la provincia, de ingreso a determinados organismos. Bueno, esos se adquirieron también. Y con respecto a Fontex, además de transformarse prácticamente en una fábrica de elementos de bioseguridad, es decir, cofias, botitas, camisolines, esos monos blancos que vemos que utilizan, todas esas cosas, fue necesario, porque no dábamos abasto con la fabricación local de tapabocas, adquirir un equipamiento a China, que es la máquina que hoy funciona, son dos máquinas en tándem, que fabrican en forma automática los barbijos, de tal forma de poder proveer sin ningún tipo de inconvenientes y a un costo mucho más bajo que los barbijos que se ofrecen de plaza, tanto al sistema de salud provincial, también al sistema de seguridad, docentes, etcétera, etcétera. Este sería el rubro, es decir, los principales ítems de este rubro equipamiento. Hemos agrupado en un segundo punto a todo lo que es medicamentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad. Allí, como su nombre lo indican, indudablemente que hubo que adquirir muchísimos medicamentos e insumos exclusivamente para este combate con el coronavirus. Y los elementos de bioseguridad que nosotros no producimos también los hemos adquirido a empresas de la Argentina. En el rubro medicamentos hay dos problemas. Uno, el elevado consumo de medicamentos, y el otro que nuevamente la inflación de los precios de los medicamentos. Todos los conocemos por ir a la farmacia a comprar todos los meses el mismo medicamento. Es decir, se dispararon algunos precios. En insumos médicos pasó exactamente lo mismo. Tenemos un grupo muy importante de insumos médicos descartables. No se pueden utilizar 2 veces, 3 veces. Muchos de los insumos se utiliza una vez y luego pero no se arrojan a cualquier tarro de la basura. Hay todo un procedimiento tanto para resguardarlos como para eliminarlos, para evitar todo tipo de contagios. Es decir, todo esto se adquirió exclusivamente para el COVID. Otro de los rubros para señalar es el de contención, aislamiento e internación. Aquí, las personas alojadas en los CAP reciben, ustedes saben muy bien, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y eso también se hace cargo la provincia. Hablo de aquellas personas que ingresaron autorizadas por este Consejo. Otros gastos también tienen en esos centros que son relativos, por ejemplo, a todo aquello que hace a la higiene personal
de todas aquellas personas que están alojadas, a la higiene de los edificios, todo aquello que hace a la ropa de cama, a las toallas, a la vestimenta, a las zapatillas, a todo aquello que se le da a una persona que allí está alojada, que indudablemente tenemos que comprarlo también para esta emergencia. PCR hisopados. No se olviden que se ha establecido un costo de 5.000 pesos, que yo diría que es uno de los más bajos de las provincias, porque cuando le cobran el hisopado en casi todas las provincias, si van al sector privado, creo que ya de 5.000 pesos no hay más, son 6, 7 o 8.000 pesos. Y si nosotros hacemos un número, por ejemplo, al día de ayer teníamos ingresadas hisopadas 20.558 personas. Multiplíquela por 5.000, pero tienen que tener en cuenta que luego muchas de estas personas que dan positivos no hay que multiplicarlo por 1, sino que hay que multiplicarlo por 3, 4 o 5. Pero 20.558, ¿verdad?, ya multiplicado por 5.000 da una cifra de varios millones. Por lo tanto, este tema del PCR también es un tema que debemos tener en cuenta al momento de evaluar los montos totales de inversión en esta pandemia. Después tenemos, por ejemplo, las personas que están internadas en el hospital de la contingencia, en el Hospital Evita. Estas personas tienen un costo operativo promedio por paciente por día de internación de 56.397,83 pesos. Además de este costo de internación, le sumamos, para hacer un cálculo rápido, 3 hisopados de 5.000 pesos y ya está el costo en 70.000 pesos o más. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las personas contagiadas no solamente tienen COVID, sino que el sistema atiende otras patologías y esas no están contempladas acá. Ejemplo, hubo un paciente que se le colocó un marcapaso y otros pacientes que han sido atendidos por otras patologías. Entonces, esto de los 56.397 pesos por día es solamente la atención de un paciente que está en terapia sin ningún tipo de otra atención. ¿Y qué cálculo hacemos? Bueno, esto contempla todos los gastos del hospital, los saberes y guardias del personal, medicamentos e insumos, servicio de alimentos, seguridad, recolección de residuos patogénicos, insumos y productos necesarios para el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo los días promedio de internación que llevábamos hasta el día de ayer de 19 días por paciente. Multipliquen 19 por esta cifra, más los hisopados, y van a ver que la cifra nuevamente es de varios millones de pesos. Con respecto, estamos en el rubro de contención, hemos tenido en el interior de nuestra provincia, por no tener los mismos lugares que a veces hay en la ciudad capital, es decir, de muchas ONG, de muchos clubes que tienen alojamiento, hemos tenido que alquilar. Hemos alquilado los hoteles de esa localidad. El caso de Clorinda, con el Embajador, el Hotel del Río, otro hotel más. En el caso Arthur, en el caso de General Belgrano, bueno, alquilamos 2 hoteles de General Belgrano. En el caso de Lomitas, hemos alquilado el hotel de Puerta del Sol, para atender allí a quienes deben realizar la cuarentena obligatoria. Es decir, hay alquiler de hoteles en muchas localidades de nuestro interior provincial. Y continuando con este detalle, abuelo de pájaro, no queremos cansarlo con detalles más finos
de todo esto que ha sido rendido peso por peso lo que correspondía al Estado Nacional y el 100% de lo que corresponde, por supuesto, a los organismos de control de la provincia. Y aquí tenemos, ¿qué es esto de la asistencia económica? Bueno, por ejemplo, la tarjeta social del Ministerio de la Comunidad, parte del monto está allí. Hay asistencia económica también para agentes, como por ejemplo la justa asistencia que se le otorgó y creo que se otorga a los agentes de seguridad, es decir, a todo aquel efectivo de la policía de la provincia que está en la trinchera defendiendo este tema. Y hemos sumado como último título que, si bien no es comparada con las otras cifras, una cifra de una magnitud tal, pero también la educación virtual significó que hubo que adaptar muchas cuestiones, hubo que hacer impresiones, hubo que comprar equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Si sumamos estos grandes rubros, el total de la inversión en atención de la emergencia de estos grandes rubros al día de ayer, al día de hoy, son 2.490.606.705 pesos con 75 centavos en 7 meses desde que esto comenzó. Indudablemente que el equipamiento comprado ya en los próximos meses lo tenemos, por lo tanto no vamos a tener que adquirirlo. Pero sí, ustedes han visto que hay muchos rubros que son de consumo masivo, diario, que sí vamos a seguir comprando. Si queríamos hacer esta información ante distintas versiones, de distintas cifras, de cuánto gastan, cuánto no gastan, qué tienen, qué no tienen. Tuvimos asistencia del Estado Nacional, pero muy lejano a esta cifra. El resto, indudablemente, se tiene que hacer cargo el Tesoro de la provincia de Formosa.